Buenas, soy Xavi Blay, dueño de la Orden del Friki, una tienda en la que podéis venir a la Llagosta tanto a comprar Funkos, cosas 3D, venir a jugar a Magic por las tardes, Yu-Gi-Oh, One Piece, Pokémon, lo que queráis, en un ambiente siempre sano, relajado y divertido. Yo como palabra no la veo despectiva, o sea, es más, cuando me dicen, no, porque tú friki, digo, no, puedes decirlo, somos frikis, no nos importa, no es algo malo hoy en día. Antes sí que te decían friki y te lo decían como para insultarte. Hoy en día es como para clasificar un poco, pero bueno, que frikis somos todos, sea de Funko, sea de Magic, sea de vinilos, de series antiguas, cosas así. Todo lo que tenga relación, eso, los Funkos me gustan mucho, coleccionar cartas, todo. Cada vez más traemos más cosas de origen nipón, como son los ramen, sushi, y de algo que era como muy de nicho antiguamente, ahora es como que todo el mundo come sushi, todo el mundo come ramen, todo el mundo ve anime, lee manga, cosas que antes era ser friki y como catalogado como friki, y era como despectivo, y ahora ya es como más normalizado. Nos gusta mucho Harry Potter, y como no encontrábamos un nombre, al final, buscando, dijimos la Orden, como la Orden de Harry Potter, pero del friki. Que fuera llamativo y se supiera desde lejos, al ver el cartel, de qué era la tienda. Empezamos más queriendo traer a lo que es la Llagosta, lo que teníamos en Barcelona, que son montones de tiendas frikis y que aquí no había, dando la posibilidad a la gente de no tener que desplazarse a la Llagosta, ahí a Barcelona, y tenerlo todo aquí. Entonces, claro, empezamos eso, siendo tienda friki, con mucho Funko, mucho merchandising, cosas 3D, pero al ver que, claro, no avanzaba del todo y nos venía público buscando Magic, nos lanzamos directamente a lo que son los TCGs. Aquí abrimos a las 4:30 todos los días, de lunes a sábado, domingo solemos descansar, y lo que hacen aquí es, tienen un grupo de WhatsApp, hay grupos de Magic, grupo de Pokémon, grupo de rol, entonces ellos mismos ya quedan para venir aquí a lo que es jugar, eventos que vamos haciendo de Magic, de Pokémon, y ellos mismos ya casi como que se organizan un poquito ellos ya todo el día lo que tienen que hacer o directamente vienen a jugar por jugar. El objetivo es ese, que la gente del pueblo evite bajar a Barcelona y tenga un ambiente aquí menos competitivo, porque buscamos una tienda que no sea tan competitiva como en Barcelona. Que tú puedas venir a jugar con tu mazo nuevo y probarlo, divertirte, no tener que gastarte 500, 1000 euros en un mazo para ver quién es mejor, sino poder pasar la tarde, divertirte y salir de casa. Aquí lo que más se hace ahora mismo es Magic, entre Magic y Pokémon. Entonces, claro, la gente pues hacemos eventos estilo draft, estilo presentación de una nueva colección, entonces quedamos un día puntual, la gente viene, compra su pack de presentación, su pack de draft, y ya con sus tiempos, su clasificación, ellos van jugando y ganan premios según clasificación. Sí, es más fácil, yo es de los TCGs que recomiendo para empezar, porque es más fácil introducirte en un juego que en tu turno nadie te va a hacer nada, solo tú puedes hacer cosas. En otros TCGs te pueden contrarrestar cosas en tu propio turno. Estás más pendiente de lo que te puedan hacer o no. Sí, en Pokémon tienes como en todos los juegos, tienes 6 cartas con las que tú formas tu estrategia en mesa, tienes 6 cartas de premio y una vez consigues las 6 cartas de premio ganas. Ganas eliminando al Pokémon rival. Entonces tú pues juegas con tus cartas de añadir energías para poder hacer sus ataques y una vez le ganas al Pokémon, robas cierta cantidad según el Pokémon que hayas matado y es la forma de ganar. Yo creo, aparte del entretenimiento, el tener tus cartas en la mano, querer hacer algo y decir, me tiene que salir esta carta y que te salga esa adrenalina de me ha salido, puedo empezar a hacer mi juego, yo creo que eso llama mucho. Yo creo que es un poquito también el azar, la suerte de lo que te puede salir en los sobres, las novedades, que se reinventa cada cierto tiempo. Pues siempre cada 2 meses, 3, tenemos expansión nueva, nueva colección, salen cartas nuevas, salen mecánicas nuevas, hace que el juego se reinvente siempre cada cierto tiempo. Vamos creando eventos casi semanalmente, sí, de torneos de Pokémon, Liga Pokémon, hacemos ligas mensuales de Beyblade también, hacemos todo un poco para que la gente venga aquí, juegue y tengan una dinámica también de competir un poco a veces, no a un nivel de gastarse dinero, sino un nivel más para todos los públicos. Es más chicos y la edad es de 17 a 40, más o menos. Sí, tenemos mucho público adulto, porque también es gente con más capacidad monetaria igual, que es más fácil siempre entrar en este mundo que no un chico de 17, 18 años que no trabaja igual.
Cuesta, porque es todo el día la cabeza la tienes pensando en mejorar, en qué me hace falta, qué tengo que traer, qué puedo cambiar de la tienda para atraer otro público. Entonces estás todo el día que no desconectas. Ahora mismo es un proyecto estable. Por suerte no hay que meterle más dinero, se aguanta bien, va saliendo todo más o menos. Entonces lo único que necesitas es inversión, inversión. Entonces cada vez que inviertes, entra, vuelve a salir y es toda una rueda que la idea es ir creciendo, trayendo otros juegos de mesa, otros TCGs, cosas para tener más público variado. Ahora es eso, tiramos solo Pokémon y Magic. Y la idea ya para el mes que viene es meter One Piece, que nos lo han pedido bastante, y ver cómo se desenvolupan los demás TCGs para poder seguir trayendo cosas. Nos gustaría crecer un poquito, en plan más mesas, más juegos, más ambiente, más a diario. O sea, que fuera esto más que una tienda, un punto de reunión de la Llagosta.